Bien, muy buena noche. También queremos darles a los hermanos y amigos que se van a unir acá en Facebook. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde TikTok y en la plataforma de Facebook. Y si Dios permite, también vamos a subir todos estos videos para que otros hermanos también sean bendecidos en la plataforma de YouTube, ¿no? Por supuesto, ahí lo ven de manera diferida, ¿no? Hermanos queridos, recordemos un poquito, ya esta va a ser, si no me equivoco, la última clase de neumatología, ¿no? Si entran a YouTube, ahí van a poder encontrar en la playlist justamente todos los estudios que hemos visto de neumatología, que fue ya hace bastante, ¿no? No sé hace cuánto que estamos estudiando, yo creo que hace por lo menos un par de meses que venimos viendo ya todos los martes justamente esta doctrina, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos, y justamente que eso vamos a ver hoy, por ejemplo, que es una doctrina totalmente mal entendida en estos tiempos, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, prácticamente está siendo como mal entendida. Se cree porque se habla del Espíritu Santo que tiene que suceder sí o sí algo fantástico, algo milagroso. Se pretende, podríamos decir, usar al Espíritu Santo, e incluso algunos como una fuerza activa, como una energía nada más, ¿no? Como un poder sobrenatural, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar y analizar un poquito más profundo las escrituras, nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver, ¿no? La mala formación doctrinal, teológica, que lamentablemente están en muchas de las congregaciones de los amigos carismáticos sobre todo, podemos observar que han llevado a practicar lo que es incluso hasta herejía, ¿no? Y, hermanos queridos, yo me atrevo a decir que hasta han estado rayando lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos queridos, yo creo que hasta aquí, ya no, por lo menos que comentaban los hermanos, ya nos damos cuenta nosotros de cuál realmente es esa función o el rol que desempeña el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, ¿no? Hoy vamos a ver nosotros algo que ya también hemos estudiado antiguamente, pero siempre es bueno repasar, entonces va a ser favorable porque de esa manera vamos a estar más dinámicos, ustedes van a estar colaborando un poquito también en cuanto a este tema, ¿no? Vamos a ver entonces, por ejemplo, los dones del Espíritu, que ya, como dije, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto también, y qué es lo que es, pero lo vamos a tocar rápidamente porque yo quiero dedicarme un poquito más a lo que va a ser la llenura del Espíritu Santo, ¿no? A ver, mi hermano querido, a los que ya han estudiado, los que han estado acá presentes, hagamos un breve nomás comentario desde arriba hacia abajo, y vamos recordando un poquito, a ver, qué entendemos nosotros por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Hermana sierva de Jesucristo, usted puede abrir su micrófono. Mi hermana querida. ¿Ya se me escapó? Hermana querida, ¿no está ahí? Bueno, entonces la que sigue, no, Noemí no puede, ¿no? Este, bueno, te han dejado solo, hermano Nicolás. ¿O no? Sí, yo no participé de las anteriores clases, no sabría si Está voy bien, a está dar bien. una terminología distinta a lo que enseñaste, así que prefiero escuchar en esta No te parte. hagas problema porque de todas maneras acá no es un debate, nada. Estamos Ok, aprendiendo todo, así que no te hagas problema por eso, ¿viste? bueno, son regalos de gracia, ¿no? El Espíritu Santo Ujú. los da y son por gracia, ¿no? No se Amén. merecen, no es porque seamos favoritos, pero sirven para una obra y un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Amén, amén, amén. Exactamente. También habíamos visto nosotros justamente la gran diferencia que hay, cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo opera actualmente en lo que es esta
esta dispensación, ¿no? Vemos que hay una gran diferencia de la manera como estaba operando en aquellos tiempos. El Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba dentro del creyente, sino más bien que estaba como por encima y lo estaba capacitando para diferentes tareas, ¿no? Eso lo podemos ver, ya hemos estudiado todo esto en el largo de las Escrituras, de este estudio, ¿no? Pero ahora en este tiempo el Espíritu Santo ya mora en cada uno de los creyentes. Esa era otra gran diferencia que veíamos. Recordando un poquito también así de lo que vimos antiguamente para entrar ya con todo esto. Recuerden también que la iglesia cristiana no es espíritu-céntrica, sino que es cristocéntrica. Y eso es una gran diferencia, por ejemplo, en lo que estamos viendo nosotros en la actualidad, que hoy todo es Espíritu Santo, y como que se ha desbancado justamente a lo que es Cristo, ¿no? La iglesia es cristocéntrica, lo podemos chequear tranquilamente con las escrituras, y no espíritu-céntrica. Lógicamente que ahí se comienza, como quien diría, a quitarle el rol que corresponde al Espíritu Santo y sacan a Cristo del centro de lo que es el cuerpo de Cristo y comienzan a ver todo este tipo de locura que vemos nosotros en las congregaciones, ¿no? Bueno, para los que toman nota, hermanos queridos, entonces escriba ahí los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver una pequeña definición sobre este tema, qué es lo que quiere decir. La hermana Beatriz, discúlpeme, hermana querida, ¿usted nos podría dar o ampliar un poquito más un comentario con respecto a los dones, hermana querida? Amén. Pues como usted decía, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo estaba, como digo, usaba, o sea, estaba sobre las personas, sobre las personas con determinado propósito. Por ejemplo, sobre los profetas, porque era necesario que ellos le hablaran al pueblo de Dios para llamarle la atención a lo que estaba haciendo, y sobre lo que estaban haciendo mal, o advirtiéndoles de lo que podría suceder o de lo que podría venir si seguían en esa misma actitud al pueblo de Israel. Y en nuestro tiempo, pues como usted decía, el Espíritu Santo está en nosotros, y los diferentes dones del Espíritu Santo pues se manifiestan en cada uno de nosotros. Algunos tenemos unos, otros tenemos otros, y el único que tuvo todos los dones del Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo. ¿Qué más le puedo decir? Yo creo que eso es todo. Eso que dijiste está bueno, porque hoy en día no existe alguien que diga que tiene todos los dones. Por lo menos estamos hablando nosotros de los dones que están activos, ¿no? Porque recuerden también que habíamos visto algo justamente de aquellos dones que están inactivos, ¿no? Como muchos de los que están allá en 1 Corintios capítulo 12, también conocidos como los dones fantásticos, dones de lengua, dones de milagro, dones de sanidad, todo eso otros dones que justamente eso es lo que pretenden abundar dentro de algunas congregaciones, ¿no? O sea, se quieren abocar a eso nada más, ¿no? Cuando ya hemos analizado, por supuesto, todo esto y hemos visto a través de la Escritura de que eso ya ha quedado caducado, ¿no? Eso se le conoce también como el cesacionismo, ¿no? O sea, ya ha quedado cesado, ha cesado esos tipos de dones. ¿Por qué? Porque eran dones fundacionales, eran dones apostólicos y fundacionales. O sea, eso sirvieron como una base, como un fundamento para la iglesia primitiva. Recuerden que el canon sagrado no estaba completo. No estaba completo porque recién comenzaba a escribirse, la iglesia recién comenzaba a dar sus primeros pasos por la historia del ser humano. Por lo tanto, era necesario ese tipo de dones, como podríamos decir, como una carta de presentación, ¿no? Para decir, miren, yo vengo de parte de Dios porque hago tal cosa también. Eso es lo que vemos nosotros generalmente, ¿no? Pero después de un tiempo, cuando ya el canon sagrado comenzó a quedar completo, ya los dones, eso, han cesado, ya han quedado inactivos, porque lo vemos también así a través de las Escrituras. Pero cuando se conoce este punto de lo que es el estudio bíblico, entonces que se comienza a hacer errores y vemos las locuras que tristemente se ven en muchas de las congregaciones, como el
Sarabarababa, y todo este tipo de jeringosa que se hacen, ¿no? Que se hacen, que lejos de ser algo sabio, algo que edifique al cuerpo de Cristo, muchas veces termina alejando a muchos hermanos en Cristo, ¿no? Bueno, mi hermano Nicolás, vaya tranquilo, que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Si estás en TikTok, si estás haciendo algún programa, algo, te voy a seguir, así nos encontramos también. Gracias por tu participación, hermanito, y cuando quieras, sos bienvenido. Amén. Bien, hermano querido, entonces, sigamos un poquito más, vemos una pequeña definición de lo que son los dones espirituales, ¿sí? Un don espiritual es una capacidad que Dios da para el servicio. Para el servicio, ¿no? Como estaban diciendo hace rato los hermanos. No es un lugar de servicio ni un ministerio para un grupo determinado, de determinada edad, ni un procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se crean ministerios del Espíritu Santo. Ministerio de esto. O se pretende únicamente encasillar al Espíritu Santo como que es lo más importante, que lo que estamos diciendo nosotros hace un momento, ¿no? Tampoco dice esto que es un don, o sea, el don del Espíritu Santo solamente para algunos, como por ejemplo también se estila decir hoy que solamente hay ungido de Jehová, y generalmente son los líderes, ¿no? Los que están al frente. No, yo soy ungido de Jehová. Recordemos nosotros que todos nosotros somos ungidos por Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Si usted no es un ungido de Dios, usted no es un hijo de Dios. La unción del Espíritu Santo la tenemos todos. Ahora vamos a ver que algunos tienen, vamos a decir, como quien diría, la unción está, pero a veces lamentablemente porque, bueno, su vida no está reflejando el carácter de Cristo, no está reflejando lo que es el fruto del Espíritu Santo, no parecería como que tiene esa unción, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre aquellos que están constantemente cayendo en pecado, qué sé yo. Ojo, no digo que no son hijos de Dios, son débiles en la conciencia y en la fe, son débiles. Porque, bueno, diferentes motivos, porque, bueno, cada quien sabrá por qué o cuál es su debilidad, ¿no? Y después están aquellos otros hermanitos que realmente se consagran, se preocupan por el estudio, se preocupan por predicar, se preocupan por hacer la obra, y está constantemente en la obra y pensando cómo hacer. Hermano querido, esas personas, yo les aseguro, están llenos del Espíritu Santo. Bien, entonces, hermano querido, no hay una edad determinada para decir, bueno, como yo soy más antiguo en la iglesia, soy el más viejito de todo, yo tengo dones de Espíritu Santo. No, esto se lo da a cada uno de los creyentes. Recuerde eso. Acá la hermana sierva de Jesucristo, la hermana Noemí, el hermano Nicolás que se fue, la hermana Beatriz, hermano Maldonado, hermana María Contreras, hermana Sinaí, todos los hijos de Dios tienen uno o más dones. Uno o más dones. Pero no puede decir yo no tengo dones. ¿Qué más decimos nosotros con respecto a este tema del don del Espíritu Santo? Bien, ¿cómo es distribuido? Hay fuentes, ¿no? A ver, mi hermana Beatriz, por favor, si me lee, búsqueme, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Y el versículo 11, si es tan amable. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. A ver. Así es. Primera de Corintios. Yo estoy mal. ¿Me encontró mi hermana querida? Ustedes me están escuchando, capaz que no me escucha nadie, mi hermana querida. No, sí, es que dijo que se confundió, pero sí es Primera Corintios. Capítulo 12, sí. Capítulo 12. Bueno. Sí, yo había dicho otro. Yo me confundí en buscar acá, pero era capítulo 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Versículo 11, voy. Sí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Bien, mi hermana querida, ¿no? Bien clarito la lectura bíblica.
como lo leyó ahí el hermano querida, la hermana querida, ¿no? Pero mire usted cuando arrancamos del 1, mire lo que dice, ¿no? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es un mandamiento de parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, acá no cabe decir yo no conozco mi don, o no me interesa tener don, yo sirvo lo mismo. No, no, no. Acá dice bien clarito, no quiero. ¿Quién dice esto? ¿El apóstol Pablo? No, el Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego, por supuesto, continuando la lectura, dice el 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu, a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Ahí habla clarito que el verdadero Hijo de Dios no puede maldecir a Cristo. Y esto lo decía en un contexto, recuerda usted, un contexto histórico donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde había que dar, ¿cómo se dice esto? Ofrenda al César, ¿no? Derramar algunas cositas ahí, hacer una humarera y decir César es el Dios. Era en ese contexto. Por eso dice bien clarito, históricamente hablando, esto dice así, ¿no? Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, el que sea un hijo de Dios verdadero, puede llamar a Jesús anatema. No lo va a hacer. Hay historia, como conté una vez acá, donde solía pasar que el creyente se asustaba y le decían, bueno, renuncia a Cristo, rechazá a Cristo, insultá a Cristo, maldecía a Cristo, decía anatema a Cristo y vas a salvar tu vida. Y claro, la persona con un poco de temor, ¿no? De miedo, hace y comienza a maldecir. Claro, la iglesia primitiva tomaba eso como una afrenta, una deshonra tremenda, ¿no? Y muchas veces ya no le permitía entrar a la iglesia porque ella no, este no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque este versículo dice bien clarito que alguien que tenga el Espíritu Santo no puede decir anatema a Jesús. Y si se atrevió a decir anatema a Jesús, entonces quiere decir que no es un hijo de Dios. Pero ¿qué hacía a veces los que realmente eran creyentes y hacían ese tipo de cosas? Se asustaban, volvían, al otro día volvían y se declaraban culpables y decían, no, yo sí creo en mi Señor, soy un hijo de Dios, y ponían su cabeza. ¿Qué es lo que les llevaba? ¿Por qué ellos realmente podían en ese momento quizá echarse para atrás, pero al otro día volvían arrepentidos de decir, no, yo soy un hijo de Dios, acá estoy, pongo mi cabeza, como dijo el apóstol Pablo, si tendría 1000 cabezas, las 1000 cabezas las pongo para que por el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo, hermano querido. ¿Qué es lo que a usted le mueve a predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que a usted le convence que hoy ha pecado? El Espíritu Santo. Es muy importante realmente el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Bien, cada uno de los creyentes tiene alguno o algunos de los dones, pero no todos. Como dijo la hermana Beatriz hace un momento, podemos tener uno o algunos de los dones, pero no todos los dones. Si alguien viene a decir tengo todos los dones, ya sabe que está mintiendo. Hermana Beatriz, búsqueme por favor primera de Pedro. Despacito, nomás tranquilita, mi hermana querida, primera de Pedro. Y el capítulo 4 y versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 10. Cuando lo tenga, usted me lo lee, nomás mi hermana querida, si es tan amable. Sí. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Qué lindo, ¿no? Acá queda claro, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido. Ya hemos visto también la cantidad de dones que hay, por supuesto. Por ejemplo, hay un don que es un don que muchas veces los hermanos no lo quieren recibir o no lo quieren hacer, que es justamente del diácono, el de servicio, el servir, ¿no? Y ese don es tan importante en el cuerpo de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿se acuerdan que dijo Él?
Yo no he venido para ser servido, sino he venido a servir. Diácono, diácono. O sea que ese es un ministerio, o sea, es un don muy, muy importante, podríamos decir, ¿no? Tanto así como el don del que enseña, el don del maestro, el don de, bueno, todos los dones que ya hemos visto, ¿no? Entonces este versículo dice bien clarito, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Bien, cada generación, esto es importante, mire qué curioso, porque acá es donde usted se va a dar cuenta por qué en la iglesia primitiva sí estaban los dones de lengua, los dones de milagros, de sanidad, de profecías, estaban todo eso. ¿Por qué? Bueno, acá está la explicación teológica del por qué, ¿no? Por ejemplo, dice así, cada generación puede tener o no tener todos los dones. Algunos dones eran para la fundación de la iglesia. Busque, mi hermana querida, Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando lo tenga me lo lee. Algunos dones eran, como estamos diciendo, para la fundación de la iglesia. Sin esos dones, la iglesia no podía empezar a arrancar, no iba a comenzar. Y no habría por qué esperarlo después que se pusieron los cimientos. O sea, una vez que se pusieron los fundamentos, lógicamente que sobre esos fundamentos hay que edificar. Y no vas a edificar siempre sobre el mismo fundamento, o el mismo cimiento, no, ya se edifica sobre ya lo que está establecido. ¿Qué dice mi hermana querida ahí? ¿Lo encontró? Sí, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. La edificación sobre los apóstoles, sobre los profetas y sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Ustedes edifíquense sobre la doctrina que ellos están enseñando. ¿Y quién eran los que tenían los dones? Bueno, los apóstoles tenían los dones. Y con ellos, cuando ellos murieron, se acabó ese tema de los dones, por lo menos los dones fantásticos, ¿no? Los dones carisma, los carismáticos. ¿Qué más podemos decir, hermanos queridos? Y ahora abrimos micrófono para hacer preguntas, para después arrancar con la segunda parte, ¿sí? Ciertos dones espectaculares fueron dados a la primera generación de cristianos, pero a la segunda no. ¿Entienden, hermano querido? ¿Puede leerme, hermana querida, Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, si es tan amable? Vamos ahí a Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Cuando lo tenga, lea nomás, mi hermana querida. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí está, ¿no? Mira, clarito, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer también del 1, 2, 3, 4, dale, así damos un contexto. Dice así el 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ojo, acá no está hablando, hermano Wilber, bienvenido, no está hablando de pérdida de salvación, ojo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba? Ahora lo dice, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿cómo era testificado, cómo era reafirmado el testimonio de todas estas personas que estaban predicando, como hemos leído, los apóstoles, los profetas, la iglesia primitiva? Bueno, ahí lo dice clarito, a través de señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos según el Espíritu Santo daba cada uno, ¿no?
Hermano querido, ¿qué más podemos decir? Los dones y capacidades pueden y deben ser desarrollados por aquel a quien son dados. Deben de ser también, bueno, se necesita desarrollarlo mediante el estudio. Ahí está algo muy claro para entender. O sea, hay que desarrollarlo mediante el estudio. O sea, uno tiene la capacidad porque Dios te lo da, tiene los dones porque Dios te da, pero también es necesario los estudios. No esperemos nosotros como algo maravilloso que de repente caiga encima de nosotros y ya sabemos toda la palabra de Dios, como sé que en muchos lugares lo hacen, ¿no? Bien, hasta acá la primera parte, hermanos queridos. Por favor, no sean malitos, colabórenme. Pero antes déjenme darle la bienvenida al hermano Wilber. ¿Cómo está mi hermano Wilber? Dios me lo bendiga. Usted estuvo escuchando, bueno, usted ya sabe de estas cosas, así que seguro que nos va a poder ilustrar un poquito más con todo el comentario que estamos viendo. ¿Cómo está mi hermano querido? Muy buenas noches, hermano, hermanas, muy buenas noches. Sí, hermanos, recién entro, voy escuchando y según un poquito vaya captando lo que está llevando, hermano, voy dando mi opinión, hermano, colaborando un poquito. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Bien, ¿será que se encuentra por ahí la hermana sierva de Jesucristo para que nos ayude un poquito? Mi hermana querida. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Amén. Bueno, usted dijo que hiciéramos preguntas. Mi pregunta es, está en Mateo 3:11, ¿verdad? Cuando se le dice Jesús, cuando dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Juan, ¿verdad? Juan el Bautista dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa parte ahí que se refería Juan el Bautista. Estoy un poco enferma. Amén, hermano. Perfecto, perfecto. Bueno, hablando sencillamente y criollamente, acá hay que entender algo, porque yo sé a dónde van ese tipo de teología. Cuando ellos dicen acá, por ejemplo, voy a leer un poquito más que dijo la hermana, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego dice, bueno, el 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo, el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, acá hay que entender una cosa, ¿no? Hay que entender primeramente que acá hay un contexto israelita, ¿no? No está un contexto para la iglesia de Cristo. Pero igual nosotros podemos entender de esta manera. Dice, cuando dice, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, es justamente lo que los israelitas solían hacer. Por eso, cuando vemos nosotros a Apolo, por ejemplo, y se le acerca a Aquila y Priscila, y la Biblia comenta y dice de que solamente Apolo predicaba hasta el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás conocía, eso es lo que él conocía, como acá Juan el Bautista conocía hasta eso nomás lo que tenía que hacer. Porque recuerden que la revelación es progresiva. Todavía acá no había sido revelado por completo qué es lo que iba a suceder, y acá aparece nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice esto, pero también él mismo está profetizando, porque acá dice, pero el que viene tras mí, sabemos quién es, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está haciendo mención a nuestro Señor Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo, gloria a Dios. Eso sucedió cuando allá en Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo, y fuego. Ahora acá, esta es la palabra. Claro, acá se confunde porque dice, bueno, apareció en esa llama de fuego. Sí, claro que sí. Pero acá en el contexto, porque lo dice el versículo que sigue, está hablando de juicio. Está hablando de juicio. Porque el fuego también simboliza purificación y también simboliza juicio.
¿Entienden? Por eso aquellos que lamentablemente están dentro de congregación, cae fuego del Espíritu Santo, están pidiendo juicio para su vida. Están pidiendo juicio. Miren lo que dice el siguiente versículo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿A qué le hace mención esto? A juicio. ¿Entienden? O sea, no significa aviva el fuego del Espíritu Santo y cosas como de eso que dicen muchas veces dentro de estas congregaciones. Espero que haya sido respondida a mi hermana que la pregunta. Cualquier cosa, los que están acá me pueden corregir, no hay ningún problema. Si o quieren agregar algo más, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Mi hermano Wilber, abra su micrófono, ahora sí ya escucho algo. Bueno, en este aspecto, por ejemplo, a la pregunta que hace la hermana, si a todos nos traía eso de cabeza, no podíamos entenderlo. Pero esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Lo que estaba bautizando Juan el Bautista era para arrepentimiento. Dice, no nos olvidemos que el evangelio en ese tiempo era predicado tan solamente para los judíos. Quienes son los que están escuchando son los judíos. Entonces ese bautismo, ese introducir a las aguas, sepultar en las aguas, era un rito externo en el cual mostraban los judíos ante la prédica de Juan el Bautista que les decía arrepiéntanse. Ellos lo hacían y lo hacían mediante las aguas en ese bautismo externo. Pero cuando dice que va a venir otro superior a él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sencillamente está diciendo que cuando el nuevo pacto se iniciase, nuestro Señor Jesucristo iba a bautizar por medio de esas autoridades delegadas con Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió. Ese bautismo, hermanos, es algo espiritual, no es externo como hizo Juan el Bautista, algo visible, sino es el bautismo del Espíritu Santo, o también se lo puede llamar cuando una persona nace de nuevo o recibe el Espíritu Santo o es incorporado al cuerpo de Cristo. Eso, por ejemplo, si nos preguntamos, a ver, ¿quién sabe cuándo ha nacido de nuevo? No lo podemos saber, pero con el tiempo nosotros nos damos cuenta que ese bautismo ha sucedido en nosotros por los frutos que damos, por ese arrepentimiento, por esa transformación de nuestro ser interior aplicado por la palabra y el Espíritu, que hace que la nueva criatura dé esos frutos, hermanos, ¿no? Entonces es un bautismo que no se ve, es un bautismo espiritual. Y ese bautismo también, con esto se lo puede más o menos, ¿cómo se puede decir? Sintetizar lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando creímos, fuimos bautizados. Cuando creímos en lo que Cristo hizo, Dios por su Espíritu nos introdujo, nos bautizó, nos colocó dentro de ese cuerpo que es la Iglesia de Cristo. Un bautismo visible, Juan el Bautista, para arrepentimiento, un bautismo sobrenatural que nos constituye como hijos de Dios. Hasta ahí nomás, hermano. Excelente, excelente la explicación. Mi hermana Sierva, espero que haya quedado satisfecha con esa respuesta. Si hay más preguntas, bueno, pueden hacerla, no hay problema. Mi hermana Beatriz, comentario, pregunta, duda, aproveche, estamos de oferta hoy, mi hermana querida. Sí, no, pero lo del fuego no lo explicaron. Espíritu Santo, sí lo entiendo, que cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo, pero en el Espíritu Santo y el fuego,
Por eso el fuego simboliza juicio, juicio. No como lo están diciendo muchas veces hoy, que eso simboliza poder o algún tipo de alegría o algún poder sobrenatural. Esto usan mucho justamente en la iglesia carismática para decir que hay que avivar la congregación con el fuego, como si fuese una energía potenciada dentro de la congregación, pero en realidad si usted lee el contexto acá, está hablando directamente de juicio, de un juicio. Por eso dice que, como dijo mi hermano Wilber, el bautismo que hacía Juan el Bautista es justamente exterior. Estaba anunciando, estaba preparando a lo que iba a venir, que realmente era el bautismo del Espíritu Santo, y luego dice, y fuego. Hay que entender también que el bautismo de fuego muchas veces es una purificación o también es un juicio. Eso es el simbolismo que tiene, por lo que leemos nosotros en su contexto, mi hermana querida. O sea que decimos como si el apóstol Juan hubiera dicho que vendría alguien que nos estaría bautizando con Espíritu Santo y juicio. Claro, pero recuerda lo que dijo el hermano Wilber. No, está bien, porque yo te comprendo lo que decía. Acordate lo que dijo el hermano Wilber, lo que también dije yo, que este mensaje de Mateo está dado para Israel, no para la iglesia. ¿Entendés? Nada más que lo sacan fuera de contexto y lo aplican a la iglesia. Ahora, ¿Israel tiene que pasar por tribulación y juicio? Claro. Pero recuerden ustedes que Israel sí va a atravesar la tribulación, va a tener todas las persecuciones, va a ser probado por fuego. Va a ser probado por fuego, mientras nosotros no. A eso refería, por eso decía que esto es algo profético, va más allá. ¿Entendés, hermanita querida? No, pero, perdón, Sí. pero solo quisiera que me quedara totalmente claro. Por ejemplo, si él le dijo al pueblo de Israel, va a venir otro que los va a bautizar con Espíritu Santo, o sea, los va a bautizar con Espíritu, pero si nos va a bautizar con Espíritu, nos va a bautizar con juicio, o sea, a Israel. No. O sea, el Espíritu Santo es dado tanto para israelitas como para gentiles. Acordate que la primera iglesia fue israelita, ¿sí? Por lo tanto, sí, el Espíritu Santo fue dado a ellos. Pero también hay una coma. Acordate que ahí hay una coma y dice recién fuego, ¿entendés? Entonces quiere decir que es una profecía, que el Espíritu Santo viene para todos, para los israelitas primeramente y luego para los gentiles. Pero también viene juicio. El juicio también viene para los israelitas y recuerda también viene juicio para las naciones también, pero no para los que tienen el Espíritu Santo. Hermano, a ver si me permites un poquito aclarar a la hermana. Mire, en este mi apunte, por ejemplo, hermana, mire, respecto a lo que dice de usted del fuego, bueno, con Espíritu Santo ya les he explicado, es cuando nacemos de nuevo, nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, cuando creemos en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y fuego, dice así, ya que el fuego es utilizado en este contexto, como dice nuestro hermano César, como medio de juicio, y para eso nos vamos, como medio de juicio, nos vamos al versículo 10 de lo que dice el capítulo 3 de Mateo. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Como vemos aquí, hermana, hay dos aspectos que el escritor va a sintetizar. Dice, hay dos clases, hermanos, de creyentes. Unos que van a creer, dos clases de personas, unos que van a creer y otros que no van a creer. Por tanto, dice, hermana, en este pasaje que se lo estaba leyendo como por fuego, a ver dónde está, un ratito. Bueno, dice, un ratito, bueno, ya que el fuego es utilizado en este contexto como medio de juicio, lo leí en los versículos 10 y 12, como medio de juicio, el fuego es utilizado en esta sección, en esta parte de esta palabra, como medio de juicio. Este debe referirse a un bautismo de juicio
contra los no arrepentidos, hermanos. No nos olvidemos, hermana, que cuando se predica el Evangelio, hermana, a todos por igual, hay unos que van a creer y esos hermanos van a recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Los que no van a creer, hermanos, es ese bautismo de fuego por su incredulidad y eso lo van a pagar durante su vida terrenal y allá en el juicio del gran trono blanco. Nada más, hermano. Amén, amén, amén. Mira, volviendo a nuevo, para que lo entendamos mejor también, y muy bien explicado el hermano Wilber, porque hay que entenderlo según el contexto, porque también el fuego es purificador, también es juicio. Por ejemplo, cuando llega el Espíritu Santo, claro que somos bautizados nosotros con el Espíritu Santo, y claro, por supuesto que nos purifica también eso a nosotros. Pero también en el contexto de acá de Mateo 3, 11 y el 12, sobre todo, que también es el que nos abre más todavía el panorama, habla de juicio. Por lo tanto, en el contexto hay que entender que este juicio, es como decía el hermano Wilber, es para aquellos que no han alcanzado la salvación. Mientras que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y purificados por el Espíritu Santo, por el fuego, si querés llamarte el Espíritu Santo, pero purificados, santificados, todo lo que vos quieras decir, pero también aquellos que han rechazado de Israel, sobre todo, y las naciones impías, ellos van a tener fuego de juicio. Mirá, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí está clarito, no hay que explicar mucho. Él lo hacía solamente para arrepentimiento. Era un primer paso que se daba. Era algo, como dijo el hermano, algo exterior nada más. Porque eso es agua que pasa por acá como un simbolismo, ¿sí? Mas el que viene después de mí, que es nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que yo. Así dice él, ¿no? Del cual no soy digno de llevar el calzado. Y ahí dice, él os bautizará. ¿A quién está? ¿Cuál es el público que está acá? El público que está acá no es la iglesia, no son los gentiles. El público al que se está dirigiendo son israelitas. ¿Entendés? Entonces dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces acá hay que entender, como dice el hermano Wilber, hay que entenderlo, que bautiza sí en Espíritu Santo y con fuego purificador para aquellos que en Hechos capítulo 2, esos 3.000, que se convirtieron, sin contar las mujeres y los niños quizás, esos 3.000 que se convirtieron, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. ¿Pero por qué fuego? Porque fue purificador para ellos. Pero después hubo otros tantos israelitas que no han sido salvados porque no han querido recibir la salvación. Ellos van a ser bautizados también en fuego, pero ese bautismo de fuego es el juicio. Por eso el 12, acá está, el 12 dice, su aventador está en su mano. Su aventador. Hermano Wilber, después si yo no me acuerdo bien qué significaba aventador, no lo puedo encontrar. Si vos te acordás, me ayuda con esto, dale. Su aventador está en su mano. Yo sé que hay algo de trillar, algo de eso. Limpiará su era. Limpiará su era, o sea, el lugar donde se guardaba el trigo, si mal no recuerdo. Y ahí dice, y recogerá su trigo en el granero. Esto te hace mención o te hace recordar, por ejemplo, Apocalipsis 19, si no me equivoco, cuando Jesús Cristo manda justamente a levantar la mies que ya está madura, manda a los ángeles. Por eso este contexto hay que entender también de una manera escatológica, junto con Apocalipsis 20, manda a los ángeles que vaya a trillar, que levante la era, que ya está madura, el trigo que levante, ¿entendés? Dice así, era y recogerá su trigo en el granero, ¿y qué dice? Y quemará la paja con el fuego que nunca se apaga, o se apagará. ¿Qué es eso? Lógicamente es el lugar de tormento, el lugar de condenación, en ese tiempo conocido como Hades. ¿Me entiende, hermanito? Entonces, por eso entendemos nosotros en esos dos sentidos. Bautiza en espíritu y fuego, sí, a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Fuego, porque nos purificó, no es para juicio. Pero aquellos que rechazaron, como dice este versículo, que habla proféticamente también, para aquel Israel que rechazó y va a tener que sufrir ese fuego. Porque después esa paja que no es trigo, será tirada, quemada en el fuego que nunca se apaga, que es el lugar de tormento conocido por infierno.
Hermano, un rastrillo, perdón, ese aventador era un rastrillo, hermano, donde, claro, el trigo era lanzado arriba, el viento se lo llevaba la paja y el trigo quedaba, hermano. Tan solamente un rastrillo. Claro, era que hacía así y tiraba arriba y claro, caía el trigo porque era más pesado y la paja volaba. Por eso después se recogía la paja y se tiraba al fuego. Simbolismo de juicio. Sí, mi hermana Beatriz, le escuchamos. Hermana, ¿puedo decir? Judimar quería agregar algo, dijo. Ah, ok. Dale, mi hermana, adelante. Ok. Yo aquí leyendo el pasaje, ¿verdad? Me pude dar cuenta, ¿verdad? Como ya ustedes lo mencionaron, que este pasaje Juan el Bautista le está hablando a los fariseos, ¿verdad? Porque si vamos a ver en el 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿verdad? Confesando sus pecados. El 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿verdad? Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que estaba dándole un mensaje a los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían actitudes, ¿verdad? No tenían frutos dignos de arrepentimiento. Entonces estaban detrás de, vamos a decir, de su ley, de cosas que ellos practicaban, ¿verdad? Entonces este pasaje está haciendo énfasis en ellos, los está exhortando a cada uno de ellos que tendrían, ¿verdad? Como dice aquí, dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Imagínense este pasaje para ellos, ¿verdad? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, le está hablando de un juicio que viene para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque eran fariseos, ¿verdad? No tenían frutos de arrepentimiento y entonces era necesario que él les hablara así para que quedara más claro que el juicio vendría para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces es lo que puedo entender más o menos acá, que este pasaje está haciendo hincapié para los fariseos. Excelente. Muchas gracias, muy buena observación. Bueno, mira, para terminar este punto, hermana, y cualquier cosa, bueno, si tenés duda, pregunta de vuelta, hermana Beatriz. Aquí encontré un comentario que es lo mismo que dijo hermano Wilber y lo que estaba explicando yo y la hermana Sierva de Jesucristo. Eso es lo lindo cuando estamos conectados o en sintonía con el Espíritu Santo, ¿no? Según Mateo, el bautismo de fuego, acuérdate de lo que está hablando, bautismo de fuego, lo que pasa es que a veces nosotros relacionamos bautismo con algo positivo, pero ojo, también está el bautismo de fuego, que es algo por ahí negativo en este caso, ¿no? Predicado por Juan el Bautista, Mateo 3, 11 al 12, tiene un significado dual, dual, por eso hay que entenderlo bien en su contexto, dual, o sea, significa juicio, pero también significa purificación, ¿entendés? Depende, digamos, en este caso, de la persona si rechaza o recibe al Señor Jesucristo, ¿no? Dice, tiene un significado dual. Para los que no se arrepienten, ahí está, es un fuego purificador de juicio y condenación eterna. Quemará la paja en el fuego, lo que estábamos leyendo en ese momento, ¿sí? No se apagará. Mientras para los creyentes en Jesús representa la inmersión del Espíritu Santo que trae el poder del fuego refinador en la vida del creyente de parte de Dios. Separando el trigo, ¿sí? Los salvos, de la paja, los reprobó para ser recogido en el granero, o sea, la vida eterna.
y los que no van a entrar a la vida eterna, o sea, el granero, van a este lugar de tormento. Amén, hermana Beatriz. ¿O qué? Amén, amén, gracias. Uf. Hermano Maldonado, hago una pregunta facilita, por favor. Es que lo que pasa es que yo pensaba que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pensé que era un mismo bautismo, pero quería entender de qué se trataba el fuego, pero ya entendí. Ahora sí, gracias. Amén, amén. Sí, es dual, ¿entendés? Se entiende de ambas formas, pero dentro de su contexto nada más. Mi hermano Maldonado, mi hermano querido. Mi hermano Bueno, querido. pues por aquí hice algunas anotaciones conforme a las preguntas, y creo que ya todos estamos conectados en lo mismo. En primer lugar, en San Mateo 3, del 3 al 12, es la predicación de Juan el Bautista. Él los está llamando a un arrepentimiento y les está diciendo que mientras él esté allí, bueno, pues va a hacer este tipo de cosas, ese bautizo para arrepentimiento, pero que después, es la profecía, va a venir quien va a bautizar en espíritu y quien va a bautizar en fuego, es decir, en esa ambigüedad que tiene la palabra bautismo. Yo puedo hacer una analogía del fuego como con la alquimia, como cuando quieres sacar un metal puro, el oro, por ejemplo, lo pasas por fuego, saca toda la escoria, saca lo que no sirve, y entonces queda purificado el metal. De esa manera. Ahora, en el 2, el bautismo en el Espíritu, en el que habla precisamente en Hechos 2, ¿sí? Ese es un bautizo. Aquí la predicación de Juan es para judíos, pero cuando ya se cumple la parte de que dice que el bautismo en el Espíritu, que fue de Jesucristo, fue la promesa de Jesucristo para los que lo recibieron en Hechos, allí fue ya el sello de que Jesucristo venía a todas las naciones. Por eso es que empezaron a hablar los demás idiomas de las demás personas que estaban en ese momento en Jerusalén, y estaban diciendo, ¿no?, que pues estaban atónitos y decían, bueno, pues no son estos galileos y están hablando en nuestro idioma. Ahí es una señal muy grande porque, como bien se dice, en las iglesias carismáticas se empieza solamente a balbucear palabras sin sentido. En este caso, aquí podemos ver el propósito de Dios de que todos hablaran lenguas era para que llegara el evangelio hacia todo el mundo. Entonces, allí ya empieza lo que es la salvación, cuando ya viene la salvación, crees, viene el bautismo del Espíritu, y entonces ¿qué es lo que entendemos como salvación? Aquí para mí es algo bien importante. No solamente es que nos libremos de la muerte, del infierno, eso sería pues nada más una parte. Lo que es la salvación realmente, en los conceptos teológicos, es volver a tener la esencia con la que Dios formó al hombre, que es como lo formó a su imagen y semejanza. Esas dos cosas es la salvación. Es decir, por obvias razones, si vuelves a la esencia con la que Dios nos creó, entonces pues te vas a salvar del infierno, del Hades. 2 y 3, allí es cuando vienen los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo no son para andarlos presumiendo, son para edificación de la iglesia, para que tú ayudes a los demás a regresar a esa esencia de lo que conforme Dios nos fue creando. Entonces, Jesús vino a hacer todo esto, y todo esto se encierra en eso. La predicación, me voy un poquito más, me voy otra vez atrás. En Mateo vimos la predicación de Juan el Bautista, y después vimos la consolidación de esa profecía que Juan el Bautista lo dijo. Lo vemos en Hechos 2, y ya es cuando llega el Espíritu Santo, sella a todos y nos vuelve a la esencia de cómo Dios creó al hombre, y es entonces cuando estamos sellados por el Espíritu Santo. Esa sería mi aportación, mi hermano.
Qué bueno, qué bueno. Qué lindo tener un panel que estamos todos conectados. Conéctate. Haciendo chivo de paso, ¿viste? Amén, amén, hermana Sinaí. Amén, amén, amén. Mirá, para terminar esto y comenzar con otro, porque la verdad que se puso interesante la charla, ¿no? Anoten este texto bíblico, está en Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 6, voy a leer, ¿no? Pero lo importante creo yo que hasta los 3 primeros versículos. Esto es una profecía. Recuerdan ustedes que a Juan el Bautista, ¿cómo lo llamaban? Dinos tú quién eres, tú eres el Elías, ¿se acuerdan? Que decían así los fariseos, ¿no? Y él decía, no, bien, y ahí empezaba toda la charla, ¿no? Presta atención a lo que dice Malaquías 4, 1 al 6. Porque he aquí viene día ardiente como un horno. Ahí está. Hace mención al fuego. Viene en día. Esto habla justamente de ese día de la ira de Dios, ¿no? El día final, podríamos decir también si quieren, no sé. Porque aquí viene día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. ¿Ve que está relacionado con lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Presta atención. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pregunta, ¿Malaquías está hablando para la iglesia o para Israel? Lógicamente para Israel. Juan Bautista, ¿para quién estaba predicando en ese momento y dando profecía? Para Israel, no para la iglesia. Sigamos un momentito leyendo. 2, más a vosotros, lo que teméis mi nombre, ahí está, ¿ve? El significado dual que estamos hablando. Están los que aquellos van a rechazar, ellos van a estar en un ardiente horno de fuego, ¿sí? Van a arder como estopa por su maldad, pero están aquellos los que temen a mi nombre. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Sí? Versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. ¿Por qué serán ceniza? Porque son pasados por el bautismo de fuego, por el fuego ese que lo está condenando, por la condenación. Los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestro pie, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oré ordenanzas y leyes para todo Israel. 5. Y he aquí yo os envío el profeta Elías. Juan era tipo justamente de esto, ¿no? De Elías. Antes que venga el día de Jehová. Ahí está profetizado, ¿ves? Por eso los fariseos le preguntaban, dinos quién eres, tú eres Elías, porque ellos conocían esto, conocían esta profecía. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Escriban ahí, amén, amén, amén. Y comencemos con la última partecita, que es lo que me interesaba a mí. Ahora, amén, hermano querido, amén, gloria a Dios. ¿Quién es? Voy a invitar a una persona, por ahí la conocemos un poquito, y bueno, estamos estudiando, ¿sí? Bueno, hermano querido, entremos a la última parte. Estuvo muy buena la charla. Muchas gracias, hermana Beatriz, por esa pregunta, porque nos hizo transpirar tanto al hermano Wilber, Maldonado, a la hermana Beatriz. Todos trabajamos acá para responder esa pregunta y eso está buenísimo. Estamos todos conectados. Bien, esta parte se llama la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, acá lógicamente que vamos a entrar a hilar un poquito más fino, porque ya sabemos nosotros que lamentablemente cuando hablan en otro lugar de la llenura del Espíritu Santo, hablan de poderes milagrosos, señales, prodigios, y una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua, ¿no? Todas estas cosas ellos toman como que eso es de parte de la llenura del Espíritu Santo. Justamente porque no comprenden, por ejemplo, el tema que estábamos tocando recién, nosotros en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿eh? No entienden esa parte, entonces, no, que el fuego del Espíritu Santo va a caer y caiga fuego del Espíritu Santo, y ahí están pidiendo juicios, están pidiendo juicio. ¿Se dan cuenta qué peligroso que es? Cuando cantan algo así, ¿no? Piden juicio. Definición, es sencilla. Ser lleno del Espíritu significa ser controlado por Él. Hermana Beatriz
Búsqueme por favor Efesios 5:18. Sencillo, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por Él. Perdón, no por una manera así supersticiosa, ¿no? Ser controlado por Él a través de la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se va a salir de lo que ya está establecido en la Biblia. ¿Entiende, hermano querido? Se Sí, mi hermano. congeló. Ah, no me diga. Hola, hola, ¿me escuchan? Aló, aló, aló. Hola. Aló, 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 aló. Ay, no puedo. Yo lo escucho muy bien. Ah, ok. Es que se había quedado congelado. Ah, Pero- bueno, no me pero hagan ya- asustar porque sí, yo tengo mal el internet acá, no sé, esta parte anda muy mala. Hermana, escucho, ¿encontró Efesios 5:18? Sí, lo tengo. Amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Es lo que decíamos hace un momento con el hermano Nicolás, que bueno, se retiró a almorzar, ¿no? Acá hay algo que es imperativo, este es un mandamiento. No es que a ver si César quiere ser lleno del Espíritu Santo, a ver si César puede ser lleno del Espíritu Santo. No, acá dice bien, primeramente no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed. Mandamiento imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, eso quiere decir que podemos hacerlo. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos eso, hermano César? Bueno, investigamos un poco. Investigamos un poco. Acá tengo yo un comentario que me pareció buenísimo. Quiero leerlo un poquito para que lo amplíe un poquito más el panorama, ¿no? Esto dice así. Este último tiempo, dice el escritor, he estado pensando mucho de cómo un creyente verdadero puede decaer, presta atención, poco a poco hasta traspasar el límite de cometer pecado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué puede llegar a ese límite, no? Poco a poco de caer en pecado. Por lo cual me he dado cuenta que el despreciar o ignorar la guía de la tercera persona de la Trinidad es el meollo de este urgente tema a tratar. Como estamos diciendo, el total desconocimiento de cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente lleva lamentablemente a los errores y al pecado. Al cristiano, ¿no? Y al que no es cristiano, a cometer herejía, blasfemia contra el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros, hablo de aquellos que estamos en la esfera del estudio teológico, muchas veces razonamos exclusivamente a partir de lo objetivo, algo que no es malo. Sin embargo, este razonamiento nos puede llevar a confiar mucho más en nosotros mismos. Dice, ¿a qué me refiero? Pues las grandes y variadas lecturas teológicas, el adquirir poco a poco conocimiento, sin la debida dependencia del poder espíritu de Dios, es el cáncer que está minando el mucho futuro candidato del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que no muchas veces es bueno llenar así la cabezota, ¿sí? Pero si no está la intervención del Espíritu Santo. Creo que ese comentario estaba dentro de todo bueno para leerlo, ¿no? Cuando habla acá de la embriaguez, ¿no? Lógicamente hace mención, en este caso, de una vida disoluta, como se dice, ¿no? Yo tenía acá, quería leer un poquito más extenso, déjeme que lo busque un segundito, por favor, este Efesio que leyó la hermana querida, porque ustedes van a ver acá cómo es estar lleno del Espíritu Santo o controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál era Efesio? Dijimos capítulo 5, ¿no? Ahí está. Bien, voy a leer rápidamente nomás una lectura, porque así la vamos a entender más en su contexto, ¿no? La hermana leyó, por ejemplo, el versículo, ¿cuál es? Efesios 5:18, si no me equivoco, sí. 5:18, que dice así, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ahí está el mandamiento, sed lleno del Espíritu Santo. Y bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, acá está la respuesta. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí hay ya, por ejemplo, una pista de cómo es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 2. Andad en amor.
uno de los frutos del Espíritu Santo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios de olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación, ahí está, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre entre vosotros. O sea, ojo, ojo, hermano querido, con hablar tan abiertamente y tan sueltamente de estas cosas. Porque acá dice, ¿querés ser lleno del Espíritu Santo? Cuídate, cuídate de estas cosas, ¿sí? Entonces, fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Usted y yo somos santos, apartados para Dios. 4. Ni palabras deshonestas. Qué difícil, ¿no? Ni necedades, o sea, hablemos sabiamente, no tontamente. Ni truanerías, las truanerías muchas veces están, ¿no? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ahí está. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, no hable esta cosa, pero sí esté lleno de acciones de gracia. El 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, no seáis pues partícipe con ellos. ¿Querés ser lleno del Espíritu Santo? No seas partícipe con ellos. ¿Qué va? Porque en otro tiempo, cuando éramos mundanos, erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad, otro mandamiento, andad, imperativo. 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Va entendiendo qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y todo esto es palabra de Dios, Ahí está la práctica y está también la teología. Van juntas, van juntas. No únicamente conocer de memoria los textos bíblicos y la teología, pero la práctica. ¿De qué me sirve a mí conocer muchas palabras si de repente yo estoy fornicando, adulterando, lleno de vino, lleno de maldad? ¿De qué sirve? ¿Entiende, hermano querido? ¿Qué más dice esto? Versículo 7. No seáis pues partícipo con ello. 8. Porque en otro tiempo, ya leímos eso, perdón. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo lo va a comprobar? A través de la palabra escrita de Dios. No hay otra forma. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Y no quiere decir esto, te reprendo, no. Reprenderla quiere decir recházala, no la reciba, no te acerques a eso. Eso es reprender. ¿Qué más dice esto? 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De lo que hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Para ser lleno del Espíritu Santo, miren cómo andan. No puede estar disociado, o sea, para decir, soy un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, no puede estar disociado este comportamiento práctico de la vida cristiana con la enseñanza teológica. Tienen que ir parejito, los dos tienen que ir parejito. ¿Entiende, hermano querido? ¿Dónde quedé yo? Versículo 15, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí viene, ¿no? No embriaguéis, o sea, en una palabra, tampoco estés borracho, no te emborraches, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien, ¿qué cosa? Sed lleno del Espíritu Santo, sed lleno del Espíritu, Y esto es tremendo, ¿no? Porque, después hablamos de esa parte. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, ahí está la persona que es llena del Espíritu Santo, hermano. Y usted se va a dar cuenta. Porque la persona despierta orando, cantando, pensando en un versículo, predicando, en todas partes anda hablando del Señor. Está lleno del Espíritu Santo.
tiene un comportamiento amable. Claro, a veces vamos a caer, yo no digo que somos perfectos, ojo, no hablo de perfección en este sentido, vamos a caer, por supuesto, pero la generalidad siempre es una persona amable, comprensible y todas estas cosas. Claro que sí. No, no vamos a decir que somos perfectos porque ya entonces tendríamos que estar en el cielo si no cayéramos lamentablemente en pecado, ¿no? Pero esto a nosotros nos habla, por ejemplo, que la persona va a estar escuchando canciones cristianas, prédica cristiana, su corazón está a Cristo. Viene una persona, trata de buscar el huequito para hablar de Cristo, pero no está hablando vanidad. Ojo, con esto no quiero decir que es malo que nosotros hablemos los varones de fútbol, por ejemplo. No, no está mal. O que las mujeres hablen, qué sé yo, de la telenovela, por ejemplo. No está mal. No está mal, eso queda en la conciencia de cada uno. Pero lo que quiero decir que se nota que la persona ama al Señor. Él está hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está. No solamente de la boca para afuera, también acá adentro. Acá. Pensando y cantando en el Señor, ¿no? Dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene usted, recuerde lo que hemos leído nosotros, Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 20. Ahí tiene usted cómo tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Acá no vale a ese payaso que va a venir a ponerle la mano y a decir, sé lleno del Espíritu Santo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. No está ese que dice, yo fui lleno del Espíritu Santo porque hablo en lengua. Ábalas esa mentira de Satanás. ¿Entiende, hermano querido? Esta lista está acá, póngalo en práctica, porque usted lo puede hacer. Yo lo puedo hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano querido, escriban ahí abajo, amén, amén, amén. Recibe, dice el hermano, recibe el Espíritu Santo. Ay, Señor bendito. Bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, bueno, dijimos que se nos manda a ser lleno del Espíritu Santo. La llenura produce semejanza con Cristo. Hermana Beatriz, búsqueme Gálatas 5, capítulo 5, y el versículo 22 al 23, ¿sí? Gálatas, capítulo 5, ahí vamos a leer, versículos 22 al 23, ¿no? Ahí dice bien clarito entonces que la llenura del Espíritu Santo produce una semejanza con Cristo. ¿Vieron lo que leímos hace un momento en Efesios 5, no? Cuando tenga mi hermana, léalo nomás, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando decimos la llenura del Espíritu Santo, según entendí en el último momento, hablamos del fruto del Espíritu Santo. Claro, son las características mismas del Señor Jesucristo. Y ahora, acá usted mismo puede decir, a ver, ¿cuántas de estas características del Señor tengo? ¿Será que tengo amor? Bueno, gloria a Dios, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué más dice mi hermana querida, el 23? Dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No, si hablan de la paciencia. Hay que pulir, hay que pulir, ¿no? Hay que pulir la paciencia. Bueno, acá mira lo que dice, ¿no? El 22, vuelvo a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos amor. Por algo estamos predicando el Evangelio. Y yo estoy hablando de un amor ágape, ¿no? No un amor así amoroso de eso, no. Estoy hablando del amor ágape, el amor que uno tiene por las almas perdidas, el amor que uno tiene por la verdad y la palabra de Dios. Amor, gozo, recuerden ustedes que el gozo, a pesar que estamos pasando tribulación, no quiere decir que usted va a andar con la cara así como payaso todo el tiempo, no. Está atribulado, pero por dentro está el gozo, ¿no? Paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, paciencia, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, y por supuesto, como dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y cuál es lo opuesto a esto? Lo opuesto a esto, bueno, ahí está, versículo 16. Mire lo que dice, ¿no? Digo pues, andad, otro mandamiento, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, digo pues, sean llenos del Espíritu, anden en el Espíritu. Y acá hago mención, no quiere decir que tus piecitos van a estar flotando de manera espiritual, no. Somos terrestres, terrenales y estamos lamentablemente en la tierra, nos contaminamos todo el tiempo. Pero acá dice, andad en el Espíritu, ustedes lo pueden hacer, dice. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El que no tiene el Espíritu Santo se deja guiar por la carne y hace lo que quiere. ¿Y qué hace? Sigamos leyendo. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? La ley mosaica, ¿no? Que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. El que no tiene el Espíritu Santo hace esto. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Por favor. Ahí nomás leo, ¿no? ¿Ya que voy a leer más? No, 21. Envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es ser una persona vacía del Espíritu Santo. No está lleno del Espíritu Santo. Y ahí sí lee usted el 22 hasta el 26, como es ser lleno del Espíritu Santo. Bien, hermano, aquí yo abro micrófono, escuchamos comentario, mis hermanos queridos. ¿Me toca a mí? Claro, mi hermana querida. Bueno, si hablo un poquito así es porque tengo mucho frío. Aquí está haciendo un frío terrible. En orden, Bueno, en orden. tengo preguntas de nuevo. Primero debemos ser bautizados y después llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una pregunta. O sea, ¿cuál es primero? ¿El bautismo o llenos del Espíritu Santo? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para llenarnos cada día del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque debemos cada día llenarnos del Espíritu Santo. Bueno, amén, no, está bien la pregunta porque hay doctrinas que dicen primeramente, viene lo que es la regeneración, o sea, el Espíritu Santo te regenera primero y ahí te capacita para ser salvo. Y eso es un error teológico, doctrinal totalmente, porque en realidad vos primeramente sos salvo, o sea, porque creíste en el Evangelio, ese es el orden, ahí te predica, recibís el Evangelio, sos salvo y ahí viene el Espíritu Santo a morar en vos y ahí también sucede automáticamente lo que es la regeneración de tu alma. Ahí suceden muchas cosas que estamos estudiando también de manera privada. La sustitución, la sustitución que hace nuestro Señor Jesucristo, la regeneración, la santificación, la justificación, la santidad progresiva, la santidad posicional, también sucede ahí. O sea, muchas cosas suceden ahí. O sea, el orden es primero creer y luego sos bautizado en el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con el bautismo de agua, ojo. Porque después que recibí todo eso, recién viene el simbolismo, la ordenanza del bautismo del agua. Por lo tanto, el agua, como algunos dicen, no es sinónimo de salvación. Porque primero sos salvo, porque alguien te predicó el Evangelio, creíste, te arrepentiste, el Espíritu Santo viene a morar, ahí eres regenerada, ahí automáticamente eres bautizada, o sea, eres sumergida en el cuerpo de Cristo, ya eres parte del cuerpo de Cristo, y recién después, lo que viene el simbolismo, el mandato, que es, o la ordenanza, que es el bautismo por agua, que simplemente ya lo haces para dar testimonio público de que sos creyente, y por cumplir, por supuesto, la ordenanza del Señor Jesucristo. Amén.
Si el hermano Willer tiene para ampliar, por supuesto, amplíe más, mi hermano querido, ¿eh? Adelante. Bueno, mire, hermana sierva de Dios, buena su pregunta, hermana. No puede haber llenura del Espíritu Santo, hermana, si primeramente no somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo uno es bautizado por el Espíritu Santo? En Efesios 1, 13, 14 nos dice el Señor: cuando nosotros escuchamos qué cosa, el Evangelio, lo creemos, entonces dice, somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento o el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hermana, este bautismo del Espíritu Santo es una sola vez en la vida. Para todo aquel que cree verdaderamente, ha entendido el Evangelio, ha entendido el valor sacrificial que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Entonces, hermana, es una sola vez en su vida. El Espíritu viene a morar en el creyente o la creyente. Ahora, luego, posteriormente, hermana, viene la llenura del Espíritu Santo. Y usted se pregunta, ¿cómo? La llenura del Espíritu Santo, primeramente, hermana, por propia experiencia, podemos decir que es el poder que da el Espíritu Santo a todo aquel hermano o hermana que verdaderamente día a día va creciendo en su conocimiento del Señor. No solamente en su conocimiento, sino en la aplicación que hace de ese conocimiento. Y eso no sale del hombre, sino por el Espíritu Santo que está guiando desde dentro. Nosotros como personas sabemos qué es lo mejor y vamos haciendo todo eso. Hermana, mire, por ejemplo, hermana, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Por ejemplo, hermana, mire, en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, hermana, en Hechos 2, capítulo 4, mire lo que dice, en Hechos 2, 4, dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Antes que recibiesen el Espíritu Santo, estos 120, ¿qué estaban haciendo en el aposento blanco? El Señor ya los había dicho, esperen, va a venir el Consolador. Ellos no conocían que era el Espíritu Santo. Entonces esos 120, la madre del Señor, y también esos 120 que estaban ahí, entre los apóstoles, ellos estaban en oración, hermana, clamando al Señor, y ahí vino. ¿Y cuál fue la bendición? Empezaron a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en toda su plenitud, hermano. Ahora, mire, hay otro pasaje, por ejemplo, en Hechos 4:31. A ver, en Hechos 4:31, por ejemplo, hermana, mire que dice, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? La llenura estoy hablando, ¿no? Ya hemos hablado del bautismo. Ahora, él dice, ¿dónde está? A ver, un ratito. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? Pedro y Juan habían estado detenidos por predicar a nuestro Señor. Después de un juicio, después de ser advertidos, son soltados mientras la iglesia en Jerusalén estaba orando. Cuando salen, se presentan a la iglesia de Jerusalén, ellos empiezan a hacer una oración, hermanos. Y es hermoso leer desde el 24 para adelante, pero en ahí están exaltando a Dios, están reconociendo todo esos atributos de Dios. Entonces, así, cuando están orando, hermana, así al Señor están agradeciendo, es allí donde ocurre lo que dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, algo sobrenatural, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, ya son 2 veces que están siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, cuando nos vamos a Hechos 16, hermanos, Hechos 16, en el versículo 25-26, mire lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, nuevamente, en medio de ese su dolor, en una cárcel, en una mazmorra, flagelados sus espaldas, tanto Silas como Pablo estaban orando y cantando al Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces hay una respuesta de Dios con algo sobrenatural, nuevamente un terremoto y bueno, hermanos, empiezan a soltarse las cadenas y dice la Escritura, y fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos. El versículo 26 dice, ¿dónde está? Bueno, no dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero hermanos, vemos en esto cómo uno puede, cuando está lleno del Espíritu Santo, hermanos, cómo Dios interviene en estos aspectos. ¿Y para qué, hermana, ocurre todo esto? Es con un propósito. Esa familia del carcelero y su familia, hermanos, esa noche creyeron y se bautizaron a la predicación del Evangelio por Pablo, hermanos. Entonces, ¿qué se puede decir, por ejemplo, hermano? El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez en la vida del creyente que ha creído en el Evangelio bíblicamente. Pero la llenura lo puede experimentar muchas veces, hermana. Pero ¿eso de qué depende? En base a estos textos que lecturé, hermana, mire, y eso en la práctica por nuestra propia vida, hermanos, lo hacemos eso. Cuando nosotros estamos, como se puede decir, bien aferrados, tomados de la mano del Señor, con ese temor reverente, buscamos, pero hermano, oramos como el Señor quiere, no como algo mecánico, sino como algo dirigido por el Espíritu, hermanos. Entonces, y lecturamos su palabra con un propósito, nos capacitamos, hermana, para poder hacer toda la obra del Señor. En ahí vemos, cuando salimos a la calle, hermanos, cómo Dios coloca nuestra palabra, cómo la gente nos ve, hermanos, cómo... Entonces, eso es, hermanos, es que hemos orado, el Espíritu Santo nos está guiando, o sea, el Espíritu Santo está apoyando su palabra. Hermanos, y nuestro hermano Leo, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Cuando hay esa llenura del Espíritu, ¿cuál es la consecuencia? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Hermanos, ¿ustedes nunca han experimentado eso, hermanos? Caramba, cuando estamos así, bien apegados en oración y también, hermano, con la lectura de la palabra, ¿cómo cambia nuestro rostro? Hermanos, ¿cómo es nuestra comunión, nuestra relación con la familia? ¿Cómo salimos a la cárcel? Estamos saludando a otro, hermanos. En la calle justamente nos preguntan, nos hacen una pregunta como en este programa. Y entonces, hermanos, hay poder, hay cambio. Eso es, hermanos, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando el creyente descuida esto, hermanos, ocurre lo que nuestro hermano también lecturó, hermanos, el espíritu se contrista, hermanos, y no tenemos poder, no hay capacidad ni para mantener una conversación con un hermano, ya no compartimos la palabra, no podemos discernir la escritura, etcétera, etcétera. Eso es porque hemos descuidado esa comunión con nuestro Señor. Ahí podemos entender la palabra. Entonces, amada hermana, esa es la forma como uno puede ser lleno del Espíritu Santo en un creyente nacido de nuevo, cuando él busca del Señor, no solamente asimila su bendita palabra, sino nos esforzamos conforme el don nos ha dado el Señor, ya sea, hermanos, de habla o de servicio, lo hacemos, hermano, y sentimos ese poder de Dios que es perceptible no solamente en nosotros, sino por los miembros de la comunidad, en la iglesia y en el mismo hogar. Nada más, hermano. Amén, hermano querido. Bueno, algo más, voy a acotar un poquito más. Lo que el hermano Wilmer dijo, por supuesto, está excelente, ¿no? No hay nada que decir que está mal, no, está todo excelente. Pero miren, acá por ejemplo en este estudio dice también,
Las condiciones para ser lleno, ¿no? Bueno, usted tome nota, yo voy a decir rápidamente, lo mismo esto queda grabado, así que después lo puede copiar. Las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Una vida dedicada, consagrada. Lo que estamos leyendo en Efesios 5, del 1 al 20, que hemos leído, toda esa condición. Gálatas, que hemos leído también, 1 al 23, si no me equivoco, y lo que vamos a leer ahora también. O sea, ahí está la lista de cómo tener que hacerlo, que dice el hermano querido acá también, Hay que tener una vida consagrada, una vida dedicada, o sea, rendirse al control del Espíritu. Recuerden ustedes que no estamos hablando de manera espiritual. Para usted rendirse al control del Espíritu, tiene que tener lectura bíblica, tiene que tener doctrina, enseñanza. No es nomás algo que, me parece que el Espíritu Santo me está guiando. No. Recuerde eso, hermano querido. Usted va a saber hacer la cosa, va a saber controlarse, tener una vida dedicada cuando comience a leer la Biblia, a estudiarla. Y rendirse al control del Espíritu Santo, aunque es mandado, aunque es mandado, es voluntario, o sea, aunque es un mandato, quiere decir, porque está mal escrito acá, aunque es un mandato, también es voluntario. O sea, acá usted decide realmente si quiere ser o no ser lleno del Espíritu Santo. Esto no lo obliga. Y necesita un acto de dedicación. Esto incluye dos aspectos. Una dedicación inicial, y esto quiero que leamos un poquitito. Mi hermana Beatriz, usted me va a buscar, por favor, Romanos 8:14, ¿sí? Yo voy a leer Romanos 12:1, 2, y la hermana Beatriz después me va a leer Romanos 8:14. Entonces, esto incluye dos aspectos, una dedicación inicial. Miren lo que dice Romanos 12:1 al 2, ¿no? Esto dice así: así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta? Presentar voluntariamente nuestro cuerpo santo, vivo. No os conforméis, ahí está, no os conforméis a este siglo, o sea, las cosas mundanas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que esto lo hace a través del estudio de la Biblia, para que comprobéis cuál sea la voluntad o la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Y usted puede seguir leyendo ahí porque ahí está todo lo demás, cómo usted tiene que hacer en esta primera etapa, como lo dice acá, o la etapa inicial, de cómo tiene que comenzar a ser usted lleno del Espíritu Santo con una vida dedicada, ¿no? Dice también, y una continua dedicación a la vida de uno. Romanos 8:14, ¿qué dice mi hermana querida? Si es tan amable. Mi hermana Beatriz. Es que estaba leyendo con el micrófono apagado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero usted estaba leyendo y yo no encontré esa lectura arriba. ¿Dónde es que estaba leyendo? No, yo leí Romanos 12. Usted tiene que leer Romanos 8:14. Bueno, está bien. Ok, sí, bien. Yo ya leí Romanos 14. Léalo de vuelta, así lo escuchamos de nuevo, hermanita. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amén. También, otra condición para ser lleno del Espíritu Santo, como dice acá, es tener una vida victoriosa. Y vuelvo a repetir acá esa mención, no está hablando de esa vida victoriosa que habla en alguna congregación, sino que usted tiene que tener una vida victoriosa en cuanto al pecado. Ahí usted clame victoria, cuando vence el pecado, vence la tentación. Esa es una vida victoriosa. ¿Entiende, hermano querido? ¿Qué más tenemos que decir acá? Una vida dependiente. Una vida dependiente también es una de las condiciones para ser lleno. ¿Qué es esto? Dependiente de Dios, Espíritu Santo. Ya lo hemos leído, Gálatas, capítulo 5, ¿no? Todo esto. La consecuencia, ser lleno o controlado por el Espíritu, significa un carácter como el de Cristo, que leímos nosotros, Gálatas 5, 22 al 23. Una adoración y alabanza, Efesios 18 al 20. Y sumisión, Efesios 2, 21. Y servicio. Eso, hermana querida, practicando todo eso,
usted comienza a estar lleno del Espíritu Santo. Mi hermana Beatriz, ¿algún comentario? ¿Algo que aportar quizás? No. Yo lo tengo todo claro, todo bien. Amén, Gracias, amén. hermano. Hermano Maldonado, palabras también, algún comentario, alguna acotación, algo que quiera decirnos. Claro que sí, mi hermano. Pues, mire, yo estuve también igual apuntando algunas cosas. A veces cuando hablamos del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, como personas se nos hace como algo muy, muy difícil de llevar. Sin embargo, yo quisiera retomar esta parte. Cuando uno realmente hace el compromiso o se vuelve uno cristiano y hace uno el compromiso con Jesucristo, con Dios, y viene el Espíritu Santo a morar en uno, créanme que no es tan difícil. No es difícil porque ya el Espíritu ya nos está llenando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos al Espíritu? Porque a veces nos da un poco de temor el asegurar algo que tal vez no lo vemos tan tangible. Bueno, ¿cómo podemos saber si somos llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, pues vivimos ya en luz, somos luminares, dice el hermano, sí, ante los demás, y eso ya es de manera natural, ya es nuestra nueva naturaleza, es nuestra naturaleza, sí. No, tenemos que vivir una vida de integridad, es decir, como conforme nos vamos comportando en la iglesia, nos tenemos que comportar en la calle, en el trabajo, en nuestra casa, es decir, tener esa vida íntegra. Una persona íntegra es la que se comporta exactamente igual en todos lados. Si tú eres mala persona, te vas a comportar mal en todos lados si eres una persona íntegra. Pero en este caso, como ya tenemos al Espíritu Santo, pues obviamente sale la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es vivir bajo o cuál es la parte más fuerte que nos hace saber que estamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, pues la parte que nos hace saber que estamos llenos del Espíritu Santo es que vivimos ya bajo los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, todo ese tipo de frutos que el Espíritu Santo nos los da. Bueno, pues estamos teniéndolos y no es difícil tener esto. Yo puedo rescatar una frase que dice mi pastor, que nosotros como cristianos tenemos que tener la mente de Cristo en el cristiano. Es decir, que a nosotros nos enseñan, bueno, últimamente en estudios nos ha dicho, bueno, Jesús, ¿qué haría si está molesto por algo? Porque Jesús fue humano. Entonces, ¿qué es lo que haría? Tú tienes que tener la mente de Cristo en tu vida, la mente de Cristo en el cristiano, y con los frutos del Espíritu Santo no es tan difícil. Yo recuerdo, ya nada más por último, que por ahí alguna persona me dijo, no, es que es difícil estar contigo, porque tú comes Biblia, desayunas Biblia, cenas Biblia, hablas Biblia, cantas, haces